Gracias, bienvenido. Raúl, Patricia. Y yo no sé si sea la mejor estrategia, no sé si dé resultados, pero lo que sí debemos reconocer es que hay un esfuerzo, ¿no? Ha habido un esfuerzo de Sauder a lo largo de los 2 últimos meses de hacer una campaña masiva, nacional, de información, y ahora en una segunda etapa, debo entender, de la estrategia es una comunicación mucho más focalizada en Islay, específicamente en el Valle de Tambo, llegando al nivel de casa por casa. Tema que hay que saludar, porque había un sector de la población que tenía dudas, miedos, temores en relación de la afectación medioambiental, y la empresa está haciendo su tarea para dar toda la información que pueda despejar estas dudas y temores. Hasta ahí yo creo que va bien, pero yo te diría, es una mesa que le falta una pata que es clave, que es el acompañamiento del gobierno, del Estado. Porque así como Sauder viene haciendo un esfuerzo, el gobierno podemos afirmar que no hace absolutamente nada. Dentro de los 60 días que se declaró en estado de emergencia, el gobierno no volvió a pisar la zona, y los 30 días posteriores exactamente igual. O sea, no hay ninguna acción por parte del gobierno, que en mi opinión es el actor principal. Porque la empresa plantea un estudio de impacto ambiental, pero es el Estado quien, a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas, aprueba o no el estudio de impacto ambiental. En este caso se aprobó. En consecuencia, el Estado hace suyo el estudio y garantiza a todos los peruanos que el estudio está bien hecho y que el proyecto no tendrá afectación. Y si eso lo afirma el Estado y un sector de la población cuestiona ello, entonces al Estado le corresponde salir a demostrar que la decisión que ha tomado es correcta y que los fundamentos técnicos son adecuados y que las observaciones, objeciones, pero puede ocurrir están también, equivocadas. puede ocurrir también que sí acepte objeciones y corrija un poco la posición. Exacto, porque pero de hecho tiene que corregir es el Poder Ejecutivo. Es que el gobierno lo que ha dicho es una... se ha retirado, es un tema obviamente, de la batalla, ¿no es cierto? Y que se resuelva primero en un primer plano entre los dos. Y no se va a poder, don Raúl, no quiero ser pesimista, pero si no hay un tema concertado entre empresa y gobierno o Estado, y si el Estado se sigue poniendo de perfil, lo que nos está diciendo, sin decirlo, es que no le interesa jugarse, no le interesa complicarse estos últimos 9 meses, no va a hacer ningún esfuerzo especial para que el proyecto... El proyecto va a seguir detenido, en otras palabras. Exactamente, y que sea tema y problema del siguiente gobierno. Esa es mi lectura de esta absoluta inacción por parte del Poder Ejecutivo. Eso políticamente serio. Sí. No tengo duda al respecto. Ahora, lo que sigue haciendo Sauder igual va a sumar, igual es positivo, igual es saludable. Mientras más información, mientras más difusión, se ayudará de alguna manera, y no será esfuerzo al agua, porque tendrá su repercusión en el siguiente gobierno cuando realmente el Poder Ejecutivo tome acciones al respecto con una vocación de concretar los proyectos de inversión. Usted en todo el análisis, sin embargo, no toca la actitud de los dirigentes y de la población. ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha habido una... Yo creo que hay dos componentes ahí. ¿Posibilidad menos radical que la primera protesta? Hay dos componentes. Hay un sector de la población que legítimamente, que válidamente, que naturalmente, por lo que he escuchado, por lo que le han dicho, tiene resistencias, tiene miedos, temores, dudas. Y esa población sana, esa población buena, ¿no? Hay que informarle y hay que demostrarle y hay que garantizarle que no hay afectación. Ahora, y hay el otro sector que es mucho más pequeño, radical y politizado, que a esos no se les va a cambiar de opinión, así baje la Virgen María del cielo y les jure y les prometa que no hay afectación, igual se van a seguir oponiendo, porque no es un tema técnico, sino es un tema político e ideológico. Sí, pero también hay un tema de manejo empresarial que hay que revisar ahí, ¿no? O sea, uno no puede, digamos, primero presentar un estudio, presentar unas condiciones
que son observadas por estudios de impacto ambientales, y conforme la población se va calentando, cada vez ofreciendo más. ¿Por qué no ofrecer acuerdos más viables, mejor planteados, más beneficiosos a la población desde el inicio, y no esperar pues que te pongan contra la pared para empezar a ofrecer lo que debiste ofrecer desde el principio? Eso es lo que se nota un poco con Sauder, ¿no? En este caso creo que hay consenso de que Sauder se ha equivocado mucho, su estrategia, ha habido muchos errores, muchas fallas. Creo que en eso hay consenso absoluto. Sin embargo, yo te diría, esa es la ausencia de Estado fuerte, ¿no? Nosotros decimos, no necesitamos un Estado grande, sino un Estado fuerte. Y es el Estado quien marca las reglas de juego. Entonces, si yo como Estado le pido a Sauder o a la bodega de la esquina, las condiciones son estas, tan. Si tú estás dispuesto a cumplir, perfecto, y te apruebo el proyecto. Y si no estás dispuesto a cumplir, te irás pues a Colombia, a Chile a invertir. Pero es el Estado quien pone las reglas de juego. Si el Estado pone 10 requisitos y tú, Patricia del Río, cumples sus 10 requisitos, tú dices, yo ya cumplí, y en consecuencia, autorízame a ejecutar mi proyecto, ¿no? Eso es lo que nos falta. O sea, no tenemos un Estado capaz de hacer cumplir sus contratos ni sus convenios. Se relaciona y le responde al Estado, pero creo que tiene con las comunidades y con las poblaciones a las que va a afectar una visión de superioridad. Es que, ¿no? Es como a mí, yo ya cumplí con mi regla, y si a ti te gusta bien, y si no, friégate. Claro. Y friégate termina siendo la empresa, la fregada, ¿no? Ese es el problema. Entonces, no de la falta de Estado y debilidad de un Estado que no tiene confianza que mire a su entorno como un igual, ¿no? Pero mira, salimos del Tía María y nos vamos a cualquier otro proyecto de inversión, incluso no solo minero, puede ser petrolero, energético, industrial incluso. La ausencia del Estado hace que la expectativa de la población sea que la empresa no solo cumpla las reglas y las leyes, no solo pague sus impuestos, sino como el Estado no me pone una buena escuela, entonces tú me la tienes que poner. Como el Estado no me pone una buena posta médica, tú me la tienes que poner. Como el Estado no me desarrolla infraestructura, por ejemplo, carreteras, tú me la tienes que poner. Bueno, pero entonces se trastocan los roles empresariales con los roles que le compete esencialmente al Estado. Ese es un aspecto, pero el otro es el que tiene que ver con los problemas que se multiplican, sobre todo en minería, porque hay un grupo político, o varios grupos políticos que van hegemonizando una posición radical contra la minería y que van teniendo fuertemente adeptos y ganando espacio en Cusco, en Cajamarca, etcétera. Entonces, no es que solamente la población sea pues un conjunto de gente bien intencionada. Tenemos aquí una hegemonía demagógica y además radicalizante o radicalizada, que viene con propósitos claramente políticos, si no insurreccionales, por lo menos alternativas al modelo que viene desarrollándose en el país. Así es. Entonces, ante esa evidencia, Raúl, allí tenemos el tema de que no solamente pues es ese sector, sino la ciudadanía regional la que también tiene que intervenir, como lo hemos visto en Cajamarca. Mira, es tan obvio lo que señala Raúl, existe eso, y son minoritarios. Sin embargo, tienen capacidad operativa y tienen una estrategia. El Estado no tiene estrategia. Ejemplo, te puede parecer burdo, pero creo que voy a ejemplificar. Si el Estado promueve proyecto por proyecto, hay 20 estudios de impacto ambiental aprobados, 20, por 40.000 millones de dólares y algo más. Y lo que falta a los 20 es que se otorgue la licencia de construcción, que es el caso de Tía María. Entonces, si se comienza a ver Tía María, de todas partes van los que tienen este proyecto político ideológico, van al ataque, al acecho de Tía María. O sea, van de Cajamarca, van de Pasco, van de Tacna, van de Moquegua, etcétera, 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 ¿no? Entonces se concentran ahí y hacen fuerza. Claro. Ante esa estrategia de concentración que va Patria Roja, que va Movadef, que va Tierra y Libertad, que va el MAS de Cajamarca, todos se concentran ahí. ¿Cuál es la respuesta estratégica del gobierno? Ninguna.
Ejemplo, de un tema que se me ocurre solo pensando en voz alta. ¿Qué sucede si sueltas los 10, porque ya aprobaste el estudio de impacto ambiental, si sueltas en paralelo las 20 licencias de construcción? No hay la capacidad de los ANTIs de oponerse organizadamente a los 20 sitios a la vez. Entonces, o se dispersan y en consecuencia pierden la capacidad de bloqueo, o se concentran en 1 y 2 y en consecuencia los otros 17 o 18 van a caminar. Pero no hay análisis, no hay estrategia, y fundamentalmente en este gobierno, como no ha habido convicción, como lo estamos viendo ahora, quien no está convencido, quien no quiere retroceder de sus ofertas de campaña, quien no quiere aparecer en la foto promoviendo la inversión, entonces tiene una actitud tibia, timorata, y las consecuencias son que las cosas no caminan como deberían caminar. Vamos a hacer una pausa y hablamos del presupuesto. Perfecto. 2016, que también tiene varios anuncios. Y 40 minutos, ahora sí entramos al presupuesto con nuestro entrevistado, con Alexis Seguren. Usted no está de acuerdo, en fin, con este proyecto de presupuesto, lo acusa, señala que hay centralismo, además aumenta la deuda pública en 5.000 millones. No da tampoco mucha confianza en lo que se refiere al sector privado. Y sin embargo, estamos jugando con fuego, porque es el último periodo de esta administración que no se ha caracterizado por tener mucha felicidad en sus designios económicos. Y vemos también a un ministro de Economía que está en aprietos, que no tiene mucho encanto, digamos, ¿no? Me pareciera que está más bien preocupado simplemente por que termine esto y que no haya mayores líos. Y en efecto, independientemente de los aspectos técnicos, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que conviene para que se apruebe o no este presupuesto? Lo que se dice es que es una asignación notable para educación. Va a haber efectivamente este gasto que será insuficiente con lo del fenómeno del Niño, está clarísimo. Y en la materia de metales y de exportaciones estamos también severamente afectados, de modo que tampoco podemos decir que debiéramos tener un presupuesto pues lo suficientemente satisfactorio para poder distribuir el dinero y sentirnos como ha ocurrido en años anteriores. Sí, bueno, en principio señalar, don Raúl, que no es un presupuesto austero. No, si la recaudación es menor, deberíamos esperar un menor presupuesto, pero no, es un presupuesto que crece 6%. Bueno, porque es populista. No necesariamente, y es discutible, es anticíclico, ¿no? Si el sector privado está parado, entonces desde el Estado hacemos un impulso fiscal. O sea, no digo que está mal, creo que está bien, ¿no? Hay un esfuerzo y el presupuesto crece 6%. El tema es, y hay que saberlo, no para criticarlo, sino para saberlo y custodiarlo y vigilar cómo se está financiando, cómo el presupuesto puede crecer 6% si las cosas van bastante mal. Entonces, la respuesta, para que la sepamos, es vía endeudamiento y déficit fiscal. ¿Cuánto nos estamos prestando o nos vamos a prestar para financiar este presupuesto? Nos vamos a prestar $7.000 millones. Exactamente convertido a soles, $22.667. 22.000 millones nos vamos a prestar para financiar este presupuesto. ¿Cuánto ha crecido, para que tengamos idea, el endeudamiento del 2014 versus el 2015? El endeudamiento está creciendo en 233%, ¿no? O sea, bastante más que el doble. Entonces, no hay lonche gratis, no es que estamos generando los recursos para el presupuesto, no, nos vamos a prestar 22.000 millones, nos vamos a prestar para financiar el presupuesto. ¿Y cómo se va a distribuir este presupuesto? ¿De manera homogénea, para todos igual? La respuesta es no. El gobierno, los gastos para el gobierno nacional, el presupuesto del gobierno nacional está creciendo en 9.4%,
para los gobiernos regionales disminuye en 0.6 y para los gobiernos locales disminuye en 0.6. Es decir, este endeudamiento, estos mayores recursos, es para que el gobierno nacional tenga más holgura, pero los gobiernos locales y los gobiernos regionales, cenicientas, van a tener más escasez. Menos recursos, más escasez. Lo que se podría considerar, si usted en algunas anteriores ocasiones ha señalado, es que precisamente en el comportamiento del gasto y la insistencia y mejora de este en materia distrital y regional no ha caminado satisfactoriamente en todos los años anteriores. Y de alguna manera siempre se ha exigido que entonces sea el gobierno central el que intervenga estratégicamente. Claro, no está caminando en ninguno de los tres sectores. Este año, como eran autoridades nuevas, locales y regionales, era entendible de alguna manera que iban a tener problemas para ejecutar, ya que eran nuevas administraciones, y que el gobierno nacional debería ser más ágil, más dinámico. Pero para el próximo año es al revés. Ya tienes administraciones locales y regionales consolidadas y un gobierno nacional de salida, donde varios meses a julio va a estar concentrado en transferencia, ¿no? La transferencia del gobierno al siguiente, y en consecuencia más bien la lógica era que en este año se destinen más recursos a los gobiernos locales y regionales porque la administración nacional iba a estar en otras tareas, pero se ha hecho lo contrario. Y cuando lo vemos ya no como presupuesto total, sino como presupuesto de inversiones, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer las obras y con qué plata? El presupuesto del gobierno nacional para obras crece 14.8%. Los gobiernos regionales disminuyen en 24.7%. Y los gobiernos locales disminuyen en menos 20%. O sea, no hay una lógica de equidad, sino un centralismo. Vacas gordas para el gobierno nacional, vacas flacas para los gobiernos locales y vacas escuálidas para los gobiernos regionales. O sea, de la torta me voy a prestar para hacer, pero solo la voy a manejar yo. Pero decía el ministro de Economía, y no parecía una idea descabellada, que se había asignado el presupuesto en función de su capacidad de gasto, que también había, digamos, determinadas zonas o determinados gobiernos que no habían demostrado, o determinados sectores, incluso dentro del propio Ejecutivo, la misma capacidad de gasto que otros, y bueno, se les daba menos plata. Tenía cierta lógica. Es algo que usted ha reclamado, además, por mucho tiempo, ¿no? Mira, voy a ser pesado con un ministro al cual le estimo y le tengo fe, como el trabajo de mediano y largo plazo, que es el ministro de Educación, ¿no? Si esa fuese la lógica, no habría que darle ni un solo al Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación es de los pliegos que más se está incrementando, ya se incrementó para este año y el próximo se está incrementando 11%, es decir, casi el doble del promedio de crecimiento, porque el presupuesto va a crecer 6 y para educación va a crecer 11. Pero si vemos su nivel de ejecución al día de ayer, el sector de educación viene ejecutando como pliego, como sector, el 29% de su presupuesto de inversión. Claro, pero habría que ver el anual, ¿no? Del y como año ministerio, con eso tendríamos que comparar. Y como ministerio, no es comparado, ¿no? Y como ministerio 37. O sea, nos faltan 4 meses para terminar el año. Sí, pero repito. Y el ministerio no ha ejecutado ni un tercio de su presupuesto. Sin embargo, es el ministerio más activo. Es el más activo, yo creo que tiene una visión más allá, creo que tiene muchas habilidades en ejecución de inversiones y de recursos, ¿no? Sí, pero tiene otras habilidades de tener una visión de lo que hay que hacer y fortalecer. A lo que iba es que se ha asignado no en función de lo que llevan gastado este año, porque todavía no han terminado de gastar, sino en función de lo que gastaron el año pasado. Ese es el dato que tendríamos que tener, ¿no? También fue malo y fue la misma observación. O sea, el Ministerio de Educación, repito, creo que es un buen ministro, creo que lo está haciendo bien desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista estratégico, pero es uno de los ejemplos de la falta de competencia en materia de ejecución de inversiones.